Vamos a finalizar la explicación de los modelos atómicos con el último de los modelos, que es el modelo que se mantiene en la actualidad, que es el que conocemos como modelo mecanocuántico, que fue, podríamos decir, afinado en 1927. Y para poder entender este modelo debemos tener en cuenta tres ideas previas que vamos a ver ahora y que son la suma de estas ideas previas la que da lugar al modelo mecanocuántico. La primera de estas ideas se la debemos a Louis Victor de Broglie. Este físico francés lo que hizo fue tener en cuenta la interpretación del efecto fotoeléctrico que dio Albert Einstein con lo que se conocía hasta ese momento de la naturaleza ondulatoria de la luz. Él supuso que si la luz se podía describir como onda o como partícula, como había hecho Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico, se podría extrapolar esto a cualquier otra partícula en movimiento. Así que él supuso que toda partícula en movimiento debe llevar asociada una onda. Fue capaz de describir esta onda asociada a la partícula en función de la ecuación que veis aquí. La longitud de onda de esa onda que viene asociada a la partícula que se mueve es igual al cociente entre la constante de Planck y el momento lineal de la partícula. Lo mismo que el producto de la masa por la velocidad, pero claro, debe ser para valores de masa extremadamente pequeños. ¿Por qué? Pues porque si no el resultado de este cociente es tan pequeño que apenas es perceptible esa longitud de onda. La siguiente de las ideas se la debemos al físico alemán Werner Heisenberg en 1927, que definió lo que llamamos el principio de incertidumbre. Para este físico, ¿verdad?, la idea era que no se podía determinar con exactitud pares de magnitudes que fueran, digamos, complementarias y medibles a la vez al mismo tiempo. Y no se podía hacer con exactitud. En este caso, en el caso concreto del modelo mecanocuántico, tiene que ver con que no se puede determinar exactamente la posición y la velocidad, o dicho de otra forma, la energía que tiene una partícula como sería el electrón dentro del átomo. Así que la idea fundamental de Heisenberg, de su principio de incertidumbre, es que no podemos conocer la posición y la energía de una partícula subatómica como el electrón sin tener cierta inexactitud, cierta incertidumbre. Y él la definió de la manera que veis aquí. El producto de la posición, digamos, la incertidumbre en la posición por el de su momento lineal ha de ser igual a h barra partido por 2, o lo que es lo mismo, la constante de Planck partido por 4pi. Lo que subyace en esta idea es que es imposible hacer una medición precisa en sistemas microscópicos, pero no ya porque sea un defecto de los aparatos de medida, sino por la propia naturaleza de las partículas microscópicas. La tercera de las ideas es la que nos legó el físico austríaco Erwin Schrödinger, también en 1927. Este magnífico científico lo que hizo fue preguntarse si podría caracterizar a los electrones, que son partículas que se están moviendo, en función de la onda que llevan asociada, según decía de Broglie. Y dio lugar a lo que llamaremos las funciones de onda, de manera que él definió a los electrones en función de las ondas asociadas por estar moviéndose. Y de esa manera, con esa ecuación de ondas, podríamos establecer cuál es la energía de esos electrones. Son funciones que son extremadamente complejas. Simple y llanamente, para modo de ilustración, tendríamos aquí cómo quedaría la función de onda para el átomo de hidrógeno de Schrödinger, que depende de la posición y del tiempo. Pero estas ecuaciones que él diseñó, podrían hacerse independientes del tiempo para estados que llamamos estacionarios. Y cuando sobre esas funciones se aplica un operador, que se llama el operador hamiltoniano, se obtenía de nuevo esa función y el valor de energía asociado a ella. Por lo tanto, podríamos decir que lo que se obtenían eran zonas del espacio que tenían un mismo valor de energía y que representaban la zona de mayor probabilidad de encontrar al electrón. ¿Y por qué decimos de mayor probabilidad? Pues porque tenemos que tener en cuenta la idea de Heisenberg de que no podemos saber la posición exacta del electrón. Estamos conociendo su energía, por lo tanto hay una incertidumbre en su posición.
A partir de aquí, bueno, pues lo que vamos a hacer es tener en cuenta que, como hemos dicho, las funciones de ondas de Schrödinger se pueden normalizar y haciendo el cuadrado de estas y representándolo, quedaría, digamos, en función de unos parámetros, se obtienen unas figuras que llamamos orbitales. Y estos orbitales representan, como he dicho ahora mismo, la zona del espacio donde existe la máxima probabilidad de encontrar a un electrón que tiene una energía determinada. Aquí podemos ver una representación gráfica de esos orbitales. De manera que podemos ver que hay distinto número de orbitales de distintas maneras. Unos que son esféricos, otros que son, aquí tenemos como digamos un lazo, aquí tendríamos otra figura distinta y aquí por último otra figura. Estos son distintos tipos de orbitales. Esto sería un orbital de tipo S, como veis aquí. Estos serían orbitales de tipo P, estos serían orbitales del tipo D y estos del tipo F. Pero, ¿cuáles son los parámetros que definen esos orbitales cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger? Son los que llamamos los números cuánticos. Y estos números cuánticos son principalmente, bueno, son cuatro. Lo que pasa es que en la ecuación de Schrödinger se tienen en cuenta principalmente dos de ellos. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar tenemos el número cuántico principal o número n, que es el mismo que ya Bohr predijo dentro de su modelo atómico como el número de la órbita en la que estaría el electrón. Este número nos da idea de la energía del electrón. Cuanto mayor es ese valor de n, el electrón tiene mayor energía, está más lejos del núcleo. Y n solo puede ser un número natural, es decir, 1, 2, 3, 4. El siguiente número cuántico es el número cuántico secundario o número cuántico azimutal, se representa por la letra L y puede tener como valores desde el 0, es decir, parte del 0, llegando hasta n-1, es decir, L siempre va a ser menor que n. Este número cuántico L nos dice cuál es la geometría, cuál es la simetría del orbital. Es decir, es el que nos dice si estamos en un orbital S, en un orbital P, D o F. Por ejemplo, para el valor 0 de L correspondría a un orbital S. Para el valor 1 estaríamos en el orbital P. Para el valor L igual a 2 estaríamos en un orbital tipo D. Y para el valor de L igual a 3 estaríamos en un orbital tipo F. Después tenemos otro número cuántico que es el número cuántico magnético, dado por la letra minúscula m, y que toma como valores desde menos L hasta más L pasando por el 0. Desde menos L hasta más L pasando por el 0. Y la información que nos da es de cuántas maneras se puede orientar el tipo de orbital que tenemos en el espacio. De manera que, por ejemplo, cuando L vale 0, hemos dicho que era un orbital tipo S, es un orbital esférico, y solo obtenemos un valor de m. ¿Por qué? Pues porque esta esfera, que la suponemos homogénea, solo se podría orientar de ese modo en el espacio, cualquier otro sería equivalente. Mientras que si tenemos un valor 1, por ejemplo, para L, tendríamos que el número cuántico magnético puede tomar los valores menos 1, 0 y 1. Es decir, habría tres formas distintas de orientar este tipo de orbital en el espacio, que son los que están aquí representados, por ejemplo, aquí a lo largo del eje X, a lo largo del eje Z o a lo largo del eje Y. Si L es igual a 2, pues tendríamos que es un orbital tipo D y por lo tanto aparecerían 5 valores posibles del número cuántico m, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y son las 5 representaciones que están aquí. Por último, para L igual a 3, el valor o los valores posibles de m serían 7 y son las 7 representaciones que tenéis aquí abajo. Y nos queda un último número cuántico, que es el número cuántico S, también llamado número cuántico spin, y que puede tomar solo dos valores posibles, o menos uno, perdón, o menos un medio o un medio. Este número cuántico hace referencia a cómo rota el electrón sobre sí mismo. Es decir, el electrón está girando, además de trasladándose, está girando sobre sí mismo y lo puede hacer en un sentido o en el sentido contrario. De ahí que solamente pueda tener dos valores, el menos un medio y el un medio. De esta forma es como quedarían, podríamos decir, definidos lo que son los orbitales, ¿verdad?, dentro del átomo. De manera que el modelo mecano cuántico se podría se podría describir como este gráfico que aparece aquí. Supongamos que esto es un átomo que estaría en el tercer periodo.
Fijaos cómo quedaría. Por ejemplo, tendríamos el núcleo aquí en el centro, después tendríamos un orbital cercano al núcleo, que sería el orbital 1s, porque es esférico. Después tendríamos un orbital 2s, que es mayor, por lo tanto el electrón ya podría estar por aquí, estaría más lejos de ese núcleo. Y un orbital tipo 3s, que veis que es bastante mayor, ¿verdad? Y que hace que el electrón pudiera estar aún más lejos. Recordad que el número, ¿verdad?, que estamos poniendo al orbital me dice cuánto de grande es el orbital y cuánto de alejado está el electrón del núcleo. Ese me está diciendo que es tipo esférico. Y también tendríamos, por ejemplo, en el nivel 2, los orbitales p. ¿Por qué? Pues porque para n igual a 2 podríamos tener l igual a 0 y l igual a 1. Para l igual a 0 sería el 2s que tenemos aquí, y para el L igual a 1 tendríamos los orbitales P, que están aquí dibujados. Uno que tendría la dirección, podríamos decir, vertical, después otro en esta dirección, ¿verdad?, que sería horizontal, y este otro que vendría, digamos, desde dentro hacia afuera. Y son las tres posibles orientaciones en el espacio, los tres posibles valores de m. Esto es una imagen gráfica de cómo entendemos el átomo en la actualidad según el modelo mecano cuántico.